gloria y la honra solamente a Él, porque dice su palabra que solamente Él es digno. Amén. Quisiera pedirles por favor, mis hermanos, si nos podemos poner de pie un momento y vamos a entregar en las manos del Señor este tiempo que vamos a estar aquí adorando su nombre y glorificándole a Él. Y ahí donde usted está, por favor, yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y que solamente entre usted y el Señor haya ese momento de total intimidad, donde usted pueda derramar su alma, derramar su corazón delante del Señor. En esta hora damos la gloria y la honra solamente a nuestro Señor. Padre, en esta hora estamos agradecidos, Señor, eternamente agradecidos, Padre Celestial, por ese sacrificio, Señor, tan maravilloso, Padre Celestial, hecho por tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, donde con su sangre preciosa, Señor, derramada en aquel madero, nos limpió, Señor, y nos compró, Padre Celestial, para que hoy nosotros gocemos de salvación y gocemos de vida eterna, Padre bendito. Te alabamos, Señor, porque nuestro corazón está agradecido contigo, Señor, y no tenemos, Señor, ninguna manera de cómo poder pagar, Señor, todo cuanto has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos permitiste hoy abrir los ojos, Señor, y ver la luz de un nuevo día. Nos permitiste salir, Señor, de nuestro hogar, ir a trabajar, regresar, Señor, y ahora nos permites estar aquí reunidos, Señor, como hijos tuyos, Padre bendito, para alabarte y para glorificarte. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que ya están presentes aquí, Padre Celestial, por aquellos que posiblemente vienen en camino, Señor, que tú les cuides, Señor, a cada paso que den, Señor, que guardes, Señor, las carreteras por donde vienen, Padre Celestial, que guardes los vehículos, Señor bendito, y que puedan llegar y gozarse sin ningún problema aquí juntamente con nosotros, Padre Celestial. Bendito sea, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así rápidamente, por favor, salga de su lugar y salude a cada hermano que encuentre a su paso. Cordial bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por atender al llamado, y bienvenidos todos aquellos que a través de las redes sociales también se unen con nosotros para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esta semana es muy especial y tome su lugar, por favor. Esta semana recordamos ese suceso maravilloso por el cual nosotros hoy gozamos de salvación y de vida eterna. Y digo maravilloso, aunque fue doloroso, ¿verdad? No para nosotros, pero sí para nuestro Señor. Por todo el sufrimiento que Él tuvo que pasar, por todas aquellas vejámenes a los cuales fue sometido, ¿verdad? Pero por amor lo hizo, por amor a usted y por amor a mí. Por eso estamos en esta hora aquí. Así que hay un himno muy especial. Posiblemente algunos no lo saben. Es un himno bastante viejito. Dice: en el monte Calvario. ¿Quién sabe este himno o lo ha escuchado? Puro viejito. Bien, dice este himno: en el monte Calvario
estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a cantar este precioso himno. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz y murió mi Jesús, y por salvar al más vil pecador.
el Señor nos esté premiando por lo que hemos hecho para su gloria y para su honra. Amén. Tenemos esta tarde una participación especial con nuestro hermano Juan. Pase adelante, hermano Juan. Yo me ponía a pensar cuando veo esa corona, me pone la piel de gallina. Qué tremendo el sufrimiento que él sufrió con esa corona en la frente. Cuando ellos lo golpeaban, las espinas le metían en la cabeza. El Señor sufrió tanto por nosotros y la gente desprecia, ¿verdad?, ese sacrificio. Pero gracias a Dios por los hijos de Él que están en esta hora para alabarle. Quiero entonar una alabanza que se titula Tres Cruces. Tres cruces se levantan en un calvario cruel. Tres cruces se agigantan en un lejano ayer. Tres hombres moribundos ahí van a morir. Mas Cristo sacrosanto mi cuenta está salvando. No tengo que sufrir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo Jesús al pobre malhechor, y en una cruz por el todo provisto. Escucha esto, pobre pecador. Un hombre está muriendo sabiendo de su error, mas otro al pecado muriendo ya está. A Cristo entusiasmado le dijo en su dolor: acuérdate, mi Cristo, cuando en tu reino vengas, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo Jesús al pobre malhechor, y en una cruz por el todo provisto. Escucha esto, pobre pecador. El pobre penitente ya puede hallar perdón, pues Cristo es la fuente de paz y salvación. Y todo aquel que quiera se puede así salvar. Todo está cancelado, mi Cristo lo ha pagado. No hay nada que pagar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo Jesús al pobre malhechor, y en una cruz por el todo provisto. Escucha esto, pobre pecador. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y cantamos el sacrificio. Pónganse de pie, hermanos, y cantemos el sacrificio de... En la cruz del Calvario, Jesús, todos mis pecados el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor. Ahora vivo seguro que con Él moraré.
para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Gloria a Dios, hermano. Gracias, pueden sentarse. El Señor les bendiga. Amén. Muy bien. Seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y así como está sentadito, hay un precioso canto. Si me le da un poquito de monitores, hermano. Hay un precioso canto que dice: hay poder, poder, sin igual poder en la cruz, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Cuántos creen esto? Amén, ¿verdad? Amén. Así como están sentaditos, si gusta ponerse de pie también se vale, no hay ningún problema. Luego vamos a estar sentados escuchando la palabra del Señor. Amén. Ayúdenos entonces con sus palmas y seguimos alabando al Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y que murió. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Y escuche esto: quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder. ¿En quién? En Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, y tan solo hay poder en Jesús. Decimos una vez más: y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y que murió. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Y quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Levante su voz: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y que murió. Hay poder, poder, sin igual poder
la sangre que vertió, en la sangre que vertió, en la sangre que vertió. Amén. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Déselo más fuerte a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, como decíamos al inicio, Padre, no tenemos, Señor, con qué pagarte, Señor bendito. No tenemos, Señor, con qué pagar tantas y tantas bondades, Señor, recibidas de tu mano, Padre Celestial. Tantas bondades inmerecidas, Señor bendito, pero que solamente por tu amor y tu gracia infinita tú nos las das, Señor, a manos llenas, Padre Celestial. Qué dicha, Señor, será el poder verte, Señor, aquel día cuando estemos delante de tu presencia, Padre Celestial, cantándote y alabándote por toda la eternidad, Señor bendito. A ti, Señor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor bendito. Amén y amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Dígale una vez más, de gloria en gloria, gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Levantamos nuestra voz. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor.
toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Esperamos tu venida, Señor, con gozo en el corazón. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermano, y damos el tiempo a la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles en esta tarde. Qué bueno que pudieron venir y hacer el tiempo para estar en la casa del Señor. Qué bueno, ya me acordé de usted, ¿verdad? Ya me acordé de usted. Bienvenidos en esta hora. ¿Por qué no se ponen de pie? Queremos darle la bienvenida. Bienvenidos en esta hora. Qué privilegio el poder venir y tenerles. Este aplauso de bienvenida es para ellos. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno verles en esta tarde, qué bueno tenerles, qué bueno que cada uno de nosotros pudiera venir y hacer el tiempo para poder venir y estar aquí. También ahí está a otra, ya me acordé también de ustedes, ¿verdad? Bienvenidos. Fuimos a comer pizza a su casa una vez, no me recuerdo por la pizza, ¿no? Sino que fuimos a orar por ellos, estuvimos en aquel tiempo. ¿No vino su esposo? Carlos, ¿verdad? No se me olvida su nombre. Pónganse de pie, por favor. Es primera vez que ellos están con nosotros también. Este aplauso de bienvenida es para ustedes. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Salúdenles a todos. Salga de su banca. Yo sé que lo hicimos temprano, pero qué bueno volverlo a hacer. Bienvenidos y especialmente salude a los que nos visitan hoy en esta hora. Bienvenidos, qué bueno poderles venir y ver en esta noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos. También está, no sé si, bueno, ya creo que ya ha venido en otras veces, Sarita, ¿verdad, hermano Carlos? Su hija. Sí, ¿verdad? Ha venido, pero este aplauso de bienvenida es para ella también en esa hora. Qué bueno que podemos venir y tener a la familia, a todos, poder estar aquí en el Señor. Vaya conmigo a Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, libro de Marcos capítulo 15, y vamos a leer del versículo 21 al verso 39. Marcos capítulo 15, verso del 21 al verso 39. Leo para ustedes, así como están. Dice la palabra del Señor, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros, que con los escribas a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descendía ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando a gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él,
viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en esta hora por este tiempo que tú nos das. Como siempre lo pedimos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay tres antecedentes que me llaman poderosamente la atención con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es el camino hacia Jerusalén. Como hemos dicho en los días viernes que hemos estado estudiando, la mayoría del ministerio dentro de lo que Jesús realizó, lo hizo fuera de Jerusalén. Lo hizo especialmente en la tierra de Galilea, pero en los últimos meses, antes de venir y ser crucificado, Jesús iba hacia Jerusalén. En sus propias palabras, en Lucas capítulo 13, versículo 33, Jesús dijo: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué rescatamos de esto? Lo primero que podemos venir y reconocer es que Jesús venía y sabía que Él iba a Jerusalén con una sola misión: morir. Morir. Él sabía que iba y estaba dispuesto a morir. Y este es un antecedente llamativo por lo que va a pasar, el otro que realmente resalta sobre la crucifixión de Cristo. Y es que en el tiempo de la última semana, como bien lo predicaba el hermano Daniel el día miércoles, el otro antecedente que me llama poderosamente la atención es el momento cuando Jesús, antes de ser arrestado, viene y ora en el huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní, que literalmente quiere venir y decir, es extraer el aceite. En ese lugar es donde Jesús vino y tuvo de alguna manera, por decirlo de esa forma, la trituración u opresión de su propia vida por lo que venía por delante. Ahora, fíjese bien, Jesús en ningún momento vino y rehusó el ir a Jerusalén. Él sabía que ir a Jerusalén implicaba una sola cosa: morir. Morir por aquellos que venían y iban a aceptar el mensaje de la cruz, el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Lo segundo que me llama tremendamente la atención es que Él tenía que venir y prepararse para ese momento. No iba a ser nada fácil. Y es interesante que cuando leemos especialmente en este pasaje, vaya conmigo por favor al capítulo 14, mire cómo lo dice, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. No simplemente se trataba de venir y dar una oración o tener un tiempo de oración. Era una oración, como también lo describe, un momento angustiante para la vida de Jesús. Jesús, humanamente hablando, se veía tocado sobre lo que venía por delante para poder venir y llegar a la cruz. No era un momento fácil para él. Y vea lo que sigue diciendo, 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está como muy triste. No simplemente habla en consecuencia de lo que está narrando en este caso Marcos. Marcos dice que él se comenzó a entristecer, pero a las palabras de Jesús, él dice que estaba muy triste. Y ese muy significa, hermanos, un superlativo, un aumentativo de la condición y de la situación en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que ese momento, esa última semana, era el clímax de aquellos 3 años y medio por el cual el Señor había venido, por el cual él había venido a este mundo. Y esto es interesante que nosotros podamos venir y entenderlo, porque en la parte humana Jesús estaba pasando un conflicto interno de ir o no ir a la cruz, de ir o pasar por alto el sacrificio a través de la cruz. Y por eso él viene y en esa oración decía, versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa.
Y es bien relevante porque la palabra copa tiene que ver, hermanos, en muchas de las cosas con las cuales la Biblia nos describe, con muchas connotaciones. En primer lugar, la palabra a la cual se está refiriendo Jesús en este momento, como bien lo decía el hermano Daniel el día miércoles, es la copa, que tiene que ver dejando verse la ira de Dios sobre su mismo cuerpo. La ira de Dios sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, cuando hablamos de copa, a la luz del Salmo capítulo 23, la copa también tiene una referencia de bendición para todos aquellos a los cuales Jesús venía y pastoreaba. Por eso el Salmo capítulo 23, versículo 1 empieza y dice: el Señor que es mi pastor, aquel que el cual viene y toma a Jesús como su pastor, se permite en su vida ser pastoreado, encontraremos bendición en él. ¿Cuántos han encontrado bendición en él? Es saber, y por eso en el Salmo 23 lo dice de esta manera: mi copa está ¿qué? Rebosando. Es interesante, pero por el otro lado es una copa de sufrimiento. Y es lo que realmente también puede venir y resaltar, a lo cual Jesús tenía que venir y pasar. Pero hay otro elemento importantísimo con esto, porque tiene que ver, hermanos, con esa comunión y con ese nuevo pacto. Y la palabra comunión tenía que ver mucho con él en ese momento. Porque cuando la ira de Dios vendría sobre la vida de su persona, esa comunión con el Padre se cortaría. Y es lo que vimos más adelante y lo vamos a explicar más adelante. Entonces hay dos antecedentes a los cuales me llama tremendamente la atención cuando Jesús es crucificado. Hay más, por ejemplo, pero solo quiero detenerme en esto. Número uno, dijimos, el camino hacia Jerusalén. Jesús era consciente de que al llegar a Jerusalén, el camino que le tocaba era la muerte. Hermanos, wow, eso habla mucho de rendir una voluntad completamente a su Padre. En segundo lugar, la oración en el Getsemaní. No simplemente se trataba de una oración, era una oración, hermanos, que tenía que ver con una lucha con la cual él estaba pasando en ese momento. Pero también con un momento de tristeza y de turbación. Literalmente, hermanos, él sabía que iba a ser triturado. Y ese es el tercer antecedente. Todo, literalmente, estaba planificado por Dios. Uno puede venir y uno puede pensar cómo es que Jesús tuvo que venir y pasar todas estas cosas. ¿Por qué Jesús tuvo que venir y sufrir de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser y escarnecido de esa forma? ¿Por qué tuvo que venir y ser molido, como también dice la Escritura? ¿Por qué a ese punto tuvo que venir y sufrir Jesús? ¿Sabe por qué? Porque todo estaba planificado y todo estaba dicho por el Padre. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53, por favor. Esta palabra es tan importante, pero tan explicativa de lo que nos dice esto. Versículo 7. Angustiado él, hablando de Jesucristo, o del Cordero que iba a venir y a padecer, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí está, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Así lo planificó Dios, así se hizo. Así lo había estipulado Dios y así lo hizo. Entonces, ¿qué podemos ver en este sentido? Jesús vino a cumplir los propósitos de Dios para con él. Y esto es lo que está pasando, sucediendo. Nada de lo que aconteció en la crucifixión de Cristo fue un momento, hermanos, que no hubiese sido establecido en el propósito eterno de Dios. Y estos tres antecedentes son muy importantes para todo lo que Marcos va a relatar en este pasaje. Vuelva conmigo a Marcos capítulo 15.
Cuando lo podemos ver especialmente en los versículos del 21 al 25, es ese camino hacia el Gólgota. Y es tan relevante lo que Marcos va a comenzar a describir con respecto a lo que él seguramente había escuchado de primera mano, de aquello que alguien que venía y había testiguado de todo lo que había pasado. Recuerde que Marcos recibió toda su información de un testigo de primera mano, que era Pedro. Pedro seguramente tuvo que venir y contarle todos estos acontecimientos a Marcos, y Marcos lo describe de una manera tan puntual, porque a la hora que viene y el libro o el evangelio especialmente de Marcos está terminando, la iglesia como tal está siendo perseguida por el imperio romano, de tal punto que el evangelio sirve como una parte de poder venir y atestiguar y sobre todo solidificar y fundamentar la fe y la convicción de aquellos que venían y aceptaban convertirse en discípulos de Cristo. No era cualquier cosa. Y la importancia y la relevancia en este sentido del evangelio de Marcos va en esa línea. Y por eso dice el versículo 21 al verso 25, el camino hacia el Gólgota. Versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Lo primero que puedo venir a identificar, hermanos, es el alcance y el impacto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Es interesante ver cómo Dios dispone todas las cosas. Nada de lo que sucede en la vida de un hijo de Dios sucede por casualidad. Todo está planificado por Dios. Todo está establecido en el plan eterno de Dios. Amén, iglesia. Todo sin excepción. Y no era una casualidad que este hombre de África, llamado Simón, de una región de Cirene, pudiese haber estado en ese momento allí. Todo estaba planificado, y el impacto de ese camino y ese esfuerzo que este hombre iba a venir y a realizar, de este trabajo que iba a hacer, impactaría su vida, que posteriormente él llevaría no solamente el evangelio a una ciudad como Roma, sino también a su propio continente. Esto es interesante, porque este mismo hombre, a la luz de Hechos capítulo 13, se convertiría en uno de los líderes fundamentales de la iglesia de Antioquía. Mire qué interesante, hermanos. Un hombre que uno podría venir y decir, qué casualidad que estaba un hombre llamado Cirene. No, todo estaba planificado por Dios. Todo está planificado en el plan eterno de redención a Dios. Y ese sacrificio hacia la cruz, ni siquiera Jesús había llegado al Gólgota, pero ese camino y esa obra de este hombre impactó su vida y su corazón de tal manera que es lo que puede venir y hacer el evangelio a todo aquel que es expuesto con las buenas nuevas del reino. Amén, iglesia. Y esto es lo que hace el evangelio, y esto es lo que hace Jesús. No simplemente se trata de venir y recordar una celebración en aquellos que hemos recorrido ya por muchos años. Si algo nosotros debemos de venir y recordar, es ese momento del cual usted y yo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y ese momento no simplemente se trata de un momento, sino de uno de los mejores momentos. Como Asaf lo dice en el Salmo 73, lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida es haber conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Dale palmas a ese Rey. ¿Qué es lo mejor que nos ha pasado? Haber conocido a Él. El impacto hacia la crimen, el impacto hacia el camino, hacia el Gólgota, comenzó a verse desde primera mano. Y Marcos lo hace tan relevante por el hecho de que seguramente conocía a esta persona. Cuando vamos a Romanos capítulo 16, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, cuando está describiendo y terminando la carta a los romanos, él comienza a mencionar a algunas personas y comienza a mencionar no solo a este Rufo, sino también a su madre. Mire qué interesante, hermanos, el impacto de lo que el evangelio hace, el impacto de lo que hace el evangelio en el hecho de venir y transformar vidas. Ese es el evangelio. Por eso Cristo vino. Y es algo que nosotros podemos ver a primera mano
el alcance del impacto de lo cual Jesús iba. No simplemente entonces se trata de venir y tener un recordatorio como tal. No solo se trata de venir y hacer un evento como tal, sino que tiene un peso significativo de transformación y de impacto en la vida de aquellos que seguramente han entendido lo que es el Evangelio. Versículo 22. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Literalmente esta palabra significa lugar de muerte. Lugar de muerte. Gólgota es eso. Era un lugar de muerte. Óiganse y entendamos esto. Vea cómo Jesús, hermanos, tiene que venir y caminar bajo esa línea de pensamiento, sabiendo que Él estaba destinado para ese lugar, hacia la muerte, hacia la muerte. ¿Sabe por qué? Y esto es importante que usted y yo podamos venir y entender. Porque la muerte es la consecuencia, hermanos, del pecado. Y eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que nosotros podemos ver allá en el libro de Génesis. Tanto el hombre, cuando fue puesto en el jardín del Edén, estos hombres, están hablando de Adán y Eva, habían sido puestos para poder venir y gozar de una eterna comunión con el Padre. Pero al desobedecer, esa comunión se rompe, esa relación se rompe. Esa comunión que Dios quería venir y tener, entonces se corta. Y como resultado de esa desobediencia viene la muerte. Y eso es lo que Romanos también nos aclara y nos hace ver en este sentido. Por lo tanto, hermanos, Jesús tenía que morir. Pero no solo simplemente se trataba de venir por morir, sino que había un propósito en medio de todo esto. Había un propósito, como lo vamos a hablar el día domingo. Había que morir. Así era la forma en la cual Dios podía venir y actuar. Usted se recuerda que para poder venir y expiar el pecado en el Antiguo Testamento, corderos tenían que venir. Y por eso se hacían todos esos sacrificios constantemente. Y el día de la expiación se hacía el hecho de venir y matar entonces a un cordero, porque tenía que ver con muerte. Lo mismo en la vida de la persona de Jesús. Había que venir y pasar ese trago, esa copa para con su vida. ¿Se da cuenta entonces por qué el impacto de venir y orar Jesús con antelación con respecto a esto? Porque Él sabía lo que venía. Porque Él sabía lo que tenía que venir y sufrir. Porque Él sabía que su destino era la muerte. Porque Él sabía que lo que antecedía a la muerte no iba a ser fácil para Él. No iba a ser fácil para Él en este sentido. Por eso lo importante que usted y yo podamos venir y reconocer. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que la salvación es gratis? La salvación no es gratis. Es gratis quizás para nosotros, pero a Jesús le costó su propia vida. Le costó el hecho de venir y que en su lugar Él estuviera ahí. Alguien está agradecido con Él en esta hora. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso es que sin duda, si algo nosotros hoy podemos venir, es decirle al Señor: Señor, gracias por morir en mi lugar. Gracias por ir a la cruz, porque esa cruz estaba destinada para mí, pero por ti es que ahora, en lugar de condenación y muerte, tengo vida y vida en abundancia. Amén, iglesia. Esto es importante que usted y yo podamos venir y entenderlo. El Gólgota tenía que ver con muerte y Jesús estaba destinado para la muerte. Y se le dice que era la calavera porque era un monte que tenía esa forma. Y era como un campo donde venían y sacrificaban a muchas otras personas. No solo se destinó para Jesús y para las dos personas, no, ese era ese lugar que estaba destinado. De hecho, dice un comentarista que muchos cuerpos y muchos cadáveres se encontraban en ese lugar. Entonces era un lugar, hermanos, donde usted y yo podemos venir y encontrar y desde entrada saber que lleva una sola expresión: muerte. Hacia allá iba nuestro Señor, hacia allá iba. Y lo interesante de todo esto es que nosotros podemos ver que, como decimos, cada detalle estaba estipulado por Dios. Mire, versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esta es una palabra profética explicada, hermanos, muy literalmente en el Salmo capítulo 22, versículo 18. Ahí se describe, hermanos, todas aquellas cosas que iban a acontecer en el momento de la crucifixión. Es más, en el versículo 36, cuando se habla, hermanos, que corrió uno para poder venir y poner vinagre sobre su boca, también ese detalle está descrito en el Salmo 69, capítulo 21, versículo 21. Todos esos detalles no simplemente se dieron por darse, sino que Dios de alguna manera sabía que se iban a dar. Pero hay una causa que Marcos hace ver en este sentido. Mire por favor cómo lo dice, versículo 26 al versículo 28. Y el título, versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, hermanos, son las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. O sea, crucificaron temprano a Jesús. Crucificaron temprano, 9 de la mañana. Ahora, lo interesante es, hermanos, que Marcos dice que a esa hora le crucificaron. Significa, hermanos, en este punto, que un recorrido desde el palacio donde Jesús había estado una noche antes, allá hablando con el concilio, allá yendo para donde Herodes, allá estando donde Pilato, que fue el último lugar donde Jesús estuvo, pero de ese lugar, del palacio de Pilato, hacia el lugar de la calavera, aproximadamente hay 1 kilómetro de distancia. ¿En cuánto se recorre 1 kilómetro? Hermanos, en unos 10 minutos caminando normalmente, pero Jesús estaba golpeado, pero Jesús había sido abofeteado, pero Jesús había sido lacerado, pero Jesús había sido, hermanos, triturado una noche antes. Estaba desvelado y estaba sin fuerzas. Por eso es que entra Simón de Cirene en este sentido. Ahora, aquí hay tantos elementos que podemos venir y rescatar. ¿Por qué no un judío? Para un judío, hermanos, venir y llevar una cruz era un sacrilegio para ellos. Por eso ningún judío se atrevía a venir a decirlo. Y ningún romano, por ser la autoridad de la ley, ellos tampoco iban a hacerlo. Mire cómo Dios dispone todas las cosas. Y aquel hombre llamado Simón de Cirene estaba en el momento correcto, en ese lugar, para poder venir y tomar el lugar de Jesús, para poder venir y llevar esa cruz. Pero ese acto, hermanos, le valió el encontrar la vida eterna. Tremendo esto. A veces pasamos desapercibido cada una de aquellas cosas que pasan en nuestra vida. Y pasan desapercibidos aquellos momentos, y ya sea pequeños, delante del Señor no pasa nada desapercibido. Dios lo tiene todo tan planificado en este sentido. Y hay una causa, hermanos, en todo esto. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esa palabra está en Isaías capítulo 53, versículo 12. ¿Se da cuenta, hermanos? Primero, habla acerca de sus vestiduras. Segundo, está hablando que su crucifixión iba a ser con 2 personas e inicuas en este sentido. Y luego lo del vinagre. Hermanos, cada una de esas cosas planificadas. Ahora, pregunta, ¿cuál era la causa de Jesús? ¿Cuál era la causa de Jesús? Y es interesante, hermanos, esto, porque cuando vinieron y en aquella cruz, cuando pusieron, como bien dice Lucas, ese rótulo, hermanos, que estaba en latín, que estaba en griego y que estaba en hebreo, decía el Rey de los Judíos. Su causa, hermanos, está estipulada en esa expresión. ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que venir e ir a la cruz? Esa expresión, hermanos, sin duda tenía que ver con un tipo de sarcasmo y burla.
que tanto aquellos que venían, hermanos, venían y pusieron sobre la persona de Cristo. Pero no simplemente, hermanos, era una expresión por expresión, sino que en esa expresión está establecida su causa, está establecida la razón, está establecida la motivación o el efecto del por qué Jesús había venido y había ido a la cruz a morir. Por dos cosas. Número uno, por el establecimiento de su reino. Cuando Jesús vino y comenzó a predicar el evangelio, las palabras de Jesús fueron: vayan y díganle a la gente que el reino de Dios ha llegado, que el reino de Dios ha venido. Y esas son buenas noticias para todos aquellos que estaban en oscuridad, que estaban en opresión, que estaban en esclavitud, que estaban en pecado. Cristo había venido y el reino de Dios había comenzado. Qué precioso esto. Entonces, hermanos, aquella alusión de forma sarcástica que se vino y se puso en la cruz, ahí en esa expresión estaba establecida la causa de Cristo. Él vino a venir y a establecer su reino. No el reino físico que tanto venían y anhelaba la nación del pueblo como tal. Por eso es que en Hechos capítulo 1, cuando Jesús, antes de venir y ser ascendido en gloria, le preguntan una vez más al Jesús resucitado: Jesús, ¿cuándo establecerás el reino? Jesús lo que les dijo es: no nos interesa saber a ustedes eso, sino hagan lo que yo les he mandado hacer. Y es que predicar las verdades del reino, ese reino espiritual que puede venir y traer y dar libertad a aquel que viene y se encuentra en pecado, en opresión, en esclavitud de muerte, pero que cuando conoce a Jesús puede venir y encontrar salvación y vida eterna. Qué precioso esto. Ese es el reino espiritual. Y como lo estamos estudiando los días viernes, hermanos, ese reino espiritual también será un reino físico en algún momento. Pero eso es más adelante. Y ahí en ese rótulo estaba establecida su causa. Él vino a establecer su reino. El reino de los cielos comenzó cuando la predicación comenzó a darse. El reino de Dios está activo y el reino de Dios está presente en este momento. Qué precioso esto. Pero en segundo lugar, es venir y dar esperanza y vida, aun cuando alguien se puede venir y encontrar frente a la misma muerte. Vea esto, qué precioso, hermanos. ¿Cómo se le puede dar esperanza a alguien que también está a su lado en la misma condición? ¿Cómo se le puede dar esperanza de vida cuando ellos literalmente están en una cruz pendientes simplemente de una hora para que puedan entregar su espíritu? Solo alguien que iba a resucitar y iba a vencer a la muerte. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando uno de los que estaban allí, uno de ellos comenzó a injuriarle, comenzó a ofenderle, comenzó a decirle de cosas, pero el otro entendió y vio que en Cristo hay esperanza y vida eterna, hermanos. ¿Y cuáles fueron las palabras que este hombre le dijo? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo. Hermanos, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que tiene a Cristo tiene entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale palmas a ese rey. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene esperanza de vida. Lo interesante y lo precioso de todo esto, podemos ver el camino hacia la crucifixión, podemos ver la causa de su muerte, pero también podemos ver, hermanos, que el único medio para poder venir y expiar, perdonar, limpiar o redimir el pecado era la muerte. No había otra forma. Mire por favor cómo lo dice del versículo 29 al versículo 33. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo
no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Interesante todo esto. E interesante todos los detalles que Marcos viene y estipula. Jesús fue crucificado ¿a qué hora dijimos? A las 9. Ahora Jesús, a Marcos agrega aquí, cuando vino la hora sexta. Si la hora tercera era las 9 de la mañana, ¿cuál era la hora sexta? Las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía. Y cuando agrega, hermanos, hasta la hora novena, ¿cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Vea todo ese tiempo en el cual Jesús estuvo en la cruz. ¿Cuántas horas estuvo Jesús consciente en ese momento? 6 horas. Que era el tiempo que se le daba a un cuerpo para poder venir y soportar literalmente el peso de su mismo cuerpo para que pudiera venir y morir hasta ese momento. Ahora, pero la muerte era el único medio para poder venir y expiar el pecado. Mire cómo dice una vez más, versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que desde el libro de Génesis, Dios utilizó el medio de la muerte para poder venir y expiar el pecado. Y por eso posteriormente lo estableció como parte de los sacrificios que venían y se hacían. Siempre tenía que haber un cordero. Cuando ya se estableció la norma para poder venir y expiar, perdonar el pecado del pueblo por un año, tenía que haber un cordero que se moría. Bueno, de hecho, el día de la expiación eran 2 corderos. Uno, el cual literalmente se sacrificaba para poder venir y literalmente cortarlo en pedazos y con su sangre venir y rociar el altar donde venían y se hacían los sacrificios, y con esa misma sangre el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para que con la sangre rociar sobre el arca del pacto 7 veces y ofrecerlo así como una ofrenda grata delante del Señor. El otro cordero representaba, hermanos, el hecho de que sobre ese cordero se sobreponían los pecados del pueblo y por eso se dejaba libre. Y por eso se mandaba lejos. Y por eso el Señor dice esta expresión: y jamás me acordaré de sus pecados. Representaba y figuraba ese cabrito que venía y se dejaba libre, para que todos pudieran ver el cabrito literalmente y de manera representativa decir: allá van nuestros pecados. Y el Señor dice que jamás se acordará de ellos. Por eso Juan el Bautista, cuando vino y bautizó a Jesús, él dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si era cordero, tenía que morir. Si era cordero, era el cordero que estaba dispuesto para ser sacrificado. Ahora, de alguna manera nos damos cuenta, hermanos, con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, antes de que Jesús viniera y expiara, ya estando en la cruz, aún Satanás queriendo venir y eliminar o quitar ese sacrificio por usted y por mí. Y lo vemos tan claramente en este sentido. ¿En qué? Número 1, en la provocación del pueblo. Versículo 29, una vez más. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¿acaso no eres tú que dijiste que vendrías y destruirías el templo y en 3 días lo reedificarías? ¿Y por qué estás en esta condición? Queremos ver a aquel que dijo, no entendieron el mensaje, pero aún tergiversando lo que ellos habían escuchado o conocían o sabían,
venían e injuriaban a Jesús, ofendían a Jesús, se burlaban de Jesús y diciéndole, ¿acaso no eres tú el que dijiste que podías venir y hacer algo portentoso como destruir ese templo y en 3 días venir y reedificarlo? Otros seguramente venían y le decían, versículo 30, sálvate a ti mismo. ¿Y qué? Desciende de la cruz. Si Jesús no moría, no hay remisión de pecados. Si Jesús no moría, no hay perdón de pecados. Si Jesús no moría, usted y yo estuviéramos en condenación. Jesús tenía que morir. Y si Él atendía, hermanos, a la voz que estas personas venían y decían, el sacrificio no se hubiese completado. Otros le decían, sálvate y desciende a la cruz. Ahora, retroceda unos días antes. Esto era día viernes. Recuerde lo que unos días antes él había estado orando en el Getsemaní. Recuerde lo que él pedía en este sentido. Todo lo que él había sufrido hasta este momento. Su cuerpo, que no lo hemos contado por cuestiones de tiempo, estaba desgarrado literalmente. Literalmente. De todas las películas que Hollywood ha hecho, quizás la que más se asemeja es La Pasión de Cristo. Y algunas personas hasta dijeron, no, eso es demasiado grotesco lo que estamos viendo con la vida de Jesús. Eso es literalmente lo que pasó. Si queremos verlo o tener por lo menos alguna idea de lo que pasó. Literalmente el cuerpo de Cristo estaba desgarrado. Ahora, a este punto literalmente, Él está en la cruz y está escuchando las voces que le están diciendo, sálvate y desciende de la cruz. ¿Acaso Jesús no podía venir y hacerlo? ¿Acaso Jesús no tenía el poder para poder venir y hacerlo? Pero como dijo el hermano Daniel el día de miércoles, me encantó eso. Aun cuando él estaba orando ahí en la cruz, él no estaba pensando en él. Él estaba pensando en usted. En usted, en usted, en usted. Él estaba pensando en mí. Y al pensar en usted, dijo, hay un valor mayor que mi propia vida. Y es por aquellos que voy a morir. Alguien está agradecido con Dios por eso. Dale palmas a ese rey. Dale palmas a ese rey. Desciende de la cruz. Y vea lo que pasa también con los escribas y los principales sacerdotes. 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó. Asimismo, no se puede salvar. Dígame si esto no era una tentación para la persona de Jesús. El Cristo, el Rey de Israel, si eres Rey, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios que tanto predicaste, que tanto dijiste, ¿por qué no desciendes de la cruz? Si tanto que tú decías poder venir y tener el poder y la autoridad de parte del Padre, ¿por qué no desciendes de la cruz? Si tú dices ser el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? Ahora, en la vida de Jesús, hermanos, no era simplemente el primer momento en que Satanás quiso venir y estorbar que Jesucristo viniera y fuese a morir por usted y por mí. Satanás siempre quiso estorbar el ministerio terrenal de nuestro Señor y especialmente el punto de la muerte. No sé si Satanás sabe y conocía este punto, por muy probable sí, por todos los antecedentes que podemos ver. Por ejemplo, cuando Jesús nació, no solo utilizó las circunstancias, sino que también utilizó personas. Herodes, ¿qué hizo con los niños que habían nacido cuando Jesús nació? Los mató. Dios tuvo que venir a intervenir para que Jesús pudiera venir y moverse hacia otro lugar para guardar su vida.
Por otro lado, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, ¿qué hizo Satanás? Tentarle. Y lo tentó en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas de este lugar? ¿Acaso si no eres el Hijo de Dios, vendrán ángeles y te cuidarán? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes las piedras en pan y sacias tu necesidad? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no vienes y me adoras y yo te entregaré todos los reinos? Jesús siempre tuvo claro cuál era su misión y su propósito. Y Satanás siempre quiso venir y entenderlo y estorbarlo sobre todo. Por otro lado, el rechazo de su misma nación y de su mismo pueblo. En San Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos. ¿Cómo cree usted que se sentía Jesús cuando su propio pueblo, aquel por el cual él había venido, lo rechazaron? Ahora, ese era el pueblo. ¿Y qué tal de su propia familia? Que al inicio de su propio ministerio, dice San Juan capítulo 7, que aún ni sus hermanos creían en su mensaje. Ni siquiera creían en su mensaje. Ahora, unos días antes de venir y entrar a Jerusalén, uno de sus discípulos le dijo y le recomendó: ¿sabes qué, Jesús? Te buscan para matarte. No vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Que eso no te acontezca. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Vea cómo Satanás ha querido venir y entorpecer, hermanos, la muerte de nuestro Señor. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús murió, sus últimas palabras fueron: hecho está, consumado es. Cuando Él expiró, la obra por la cual había venido se había cumplido. El Cordero de Dios murió en esa cruz para poder venir y perdonar nuestros pecados. Vea lo que dice el versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda por qué dijimos que en el Getsemaní la oración de Jesús también fue: Señor, si es posible de mí, ¿pasa qué? ¿Esta qué? La copa, dijimos que representaba la comunión. Y Jesús sabía que tenía comunión con el Padre siendo Dios, pero también en obediencia para poder venir y cumplir su ministerio. Pero al caer la ira de Dios sobre él y Jesús cargar en su vida el pecado de toda la humanidad, lo que hace Dios es esto. Porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y por eso Jesús tuvo que venir y decir estas palabras: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo tenía una causa. El desamparo tenía un propósito. La muerte de Cristo tenía ese propósito, de reconciliar al hombre pecador con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso murió Jesús. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús murió, pero también resucitó con poder y gloria. No recordamos a un Cristo en la cruz. Recordamos a un Cristo que fue a la cruz, que fue a la tumba, pero que al tercer día resucitó y se levantó con poder y gloria.
y hoy está sentado a la diestra del Padre de Dios. Y ese mismo Jesús que ascendió también regresará por segunda vez para venir y reunir a todos aquellos que creen en el mensaje de las buenas nuevas. Alguien alaba al Cristo en esta hora. Dale palmas a ese Rey. Dale palmas a ese Rey. Por eso Hebreos, el escritor de Hebreos dice esto, capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué era establecer esto último? El inicio de su sacrificio y su cruz. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechos una sola vez. ¿Y para cuándo, hermanos? ¿Para cuándo, hermanos? Dígalo fuerte. ¿Para cuándo, iglesia? Para siempre. Alguien dice amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados con los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale palmas a ese Rey. Padre, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, mi Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario? Señor, así estaba estipulado. Tenías que venir y morir. Todo por una causa, por una razón, por un motivo: salvar y dar vida al pecador. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados, separados, lejos de la presencia de Dios. Para eso murió Cristo, para reconciliarnos con Dios, para acercarnos una vez más a Dios y abrirnos ese camino para poder venir y tener comunión con Dios. Sin Cristo somos enemigos de Dios, lejos de Dios, estamos apartados de Dios. Pero cuando vengo y acepto el sacrificio de Cristo y le reconozco como mi Señor y mi Salvador, entonces lo que hago es que Él viene a ser morada en mí
y comienza a regenerar mi vida para reconciliarme una vez más con Dios. Por eso la invitación hoy en esta noche. ¿Has entendido el mensaje de la cruz? Si entendiste, llévate con esto en tu mente y en tu corazón. Necesitas a Dios y a Cristo en tu vida. Sin Cristo estamos lejos de Él. Sin Cristo estamos destinados a la muerte. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Tenemos perdón de pecados. Tenemos justificación y somos declarados sin culpa delante de Dios. Por eso yo quisiera preguntar hoy en esta noche, ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios? ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón y le permites, reconociendo de tu condición y sobre todo de tu necesidad de estar en comunión con Dios una vez más? La religión en lo que hace es alejarnos y apartarnos de Dios. Por eso Jesús dijo de sí: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquel que cree en Él puede venir y encontrar ese camino y esa verdad que solamente se encuentra en Él. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Cristo y a Dios en su vida? Póngase de pie y oraremos por usted y daremos gracias a Dios por la decisión que usted está tomando hoy en esta noche. ¿Habrá alguien en esta sala? ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Reconoce que es pecador y reconoce la necesidad de salvación que solamente en Cristo podemos venir y obtener. ¿Habrá alguien? Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas y por lo que nos haces ver. Señor, sin duda, el camino a la cruz no fue nada fácil. Pero ese camino, Señor, destinado y planificado por ti, para tu Hijo, nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor, por esto? Por eso te honramos, te bendecimos y te celebramos hoy en esta noche. Hoy, Padre, queremos ofrendarte con gozo y con alegría de lo mucho que tú nos has bendecido. Recibe, Señor, nuestras ofrendas que traemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Solo recordarles antes de que nos vayamos, recuerde el domingo, hermanos, tenemos ese culto especial de resurrección, 6 de la mañana, estaremos empezando nuestro culto devocional tempranito, matutino, no sé cómo llamarle, pero aquí estaremos, 6 de la mañana. Recuerde que después de nuestro culto tendremos un tiempo de desayuno, un tiempo para poder venir y tener esa comunión los unos para con los otros. No habrá escuela bíblica dominical, tómelo en cuenta, por favor. Luego, el domingo 12 tendremos nuestro día de ayuno y oración. Ese día sí habrá, hermanos, escuela bíblica dominical. Escúchenlo bien, maestros. Este domingo no habrá. El 12, que es el día de ayuno, que generalmente no tenemos escuela bíblica dominical, ese día sí vamos a tener escuela bíblica dominical y alargaremos un tiempo, un poquito más, el tiempo de la escuela bíblica. ¿Para qué? Para que con los maestros usted pueda venir y orar juntamente y a interceder por aquellas peticiones allí con sus alumnos. Eso el domingo 12. Luego el lunes 13, hermanos, reunión de liderazgo vía Zoom, tómelo en cuenta por favor, lunes 13. Luego sábado 18, capacitación del Ministerio de Alabanza, 5:30 de la tarde, aquí en la iglesia. Les esperamos, 5:30 de la tarde. Y lo decíamos el día miércoles, hermanos, para todos los que son líderes de sectores, no voy a estar dando ya así de forma escrita, sino que ahí está en la cartelera donde dice sectores, ahí hay un código QR para que usted pueda venir, tomarle la fotografía y usted pueda venir y llevarse la lección, y para todo aquel que lo quiera. Hermanos, pónganse de pie. Ay, se me olvidaba, hermanos, tenemos pan en abundancia. Lleve pan, por favor. Si no quiere, lleve y comparta. Así es que allá abajo están. Que el Señor les lleve con paz y bendiciones. Dios les bendiga a todos.